Bueno, muchísimas gracias, Rosita, por la presentación. En la tarde-noche de hoy, con la bienvenida especial y cálida a todas las personas que nos acompañan en este momento en directo en la sala virtual y a quienes nos acompañan por las redes y en Facebook, quienes nos verán más tarde en YouTube. Les estamos dando el abrebocas de lo que es un complejísimo problema geopolítico que se está armando en el mundo y que parecería no ser entendido por las sociedades en general y por las mismas potencias que están implicadas, y se le ha dado un manejo muy propagandístico, muy mediático, pero podría poner la estabilidad del planeta en completo vilo y al lado de esa estabilidad aumentar la crisis económica, social y política que se está viviendo de una manera muy grave y muy fuerte con ocasión de la pandemia, las contracciones económicas que ha habido, que se suman a los malos procedimientos gubernamentales y administrativos de muchos países. Y como muy bien lo apunta Rosita en la introducción, en la presentación, aquí el tema complejísimo es que lo que ocurra en cualquier rincón de la Tierra hoy tiene influencia directa o indirecta, y más directa que indirecta, en los otros puntos cardinales del globo terráqueo. Entonces, por esa razón, hemos dejado para hoy viernes que pasara la reunión de los dos señores, de Putin y de Xi Jinping, que fue esta mañana en Beijing, en Pekín, con el fin de tratar el tema de Estados Unidos frente a lo que este señor Putin ha venido urdiendo de una manera muy hollywoodesca, pero a la vez muy trapacera y peligrosa para los intereses de las potencias de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, y todos saldríamos afectados con estas acciones, porque lo que vamos a ver ahora no se trata de que entremos en un escenario de crispación de nervios, sino de sincerarnos y mirar las cosas lo más posible en blanco y negro. Entonces, esta mañana, y comenzamos por lo último para llegar a lo primero y luego sacar las conclusiones de lo que ha pasado. Esta mañana se reunieron por vez número 38 este par de señores, que son dos personas que tienen unas características muy particulares, pero muy similares en algunos aspectos. Ambos fueron formados políticamente dentro de doctrinas marxistas-leninistas. Uno con la línea maoísta y el otro con la línea de Stalin, de Khrushchev, de Lenin y de los últimos rescoldos que quedaron antes de que el señor Gorbachev decidiera descomponer o desarticular la antigua Unión Soviética. Entonces ambos vienen de la misma escuela, su pensamiento básicamente es el mismo y sobre todo su metodología. Y también el señor Putin, al tomar incidencia en el poder 10, 11 años después de que la Unión Soviética había caído, se dedicó a reconstruir la misma estructura geopolítica que manejaba la Unión Soviética, y la vendió inicialmente como una necesidad de salvación nacional, y ha venido creando dentro de unos sectores, por ejemplo, del Partido Comunista Ruso, que aún no ha desaparecido, a los suficientes cuadros políticos como para difundir esa mentalidad, ahora en apariencia nacionalista, pero que es simplemente totalitaria y marcada por unos intereses bien definidos de perpetuarse en el poder, porque quizás piensa como Lenin, que piensa más adelante, más allá de lo que pensaba Lenin, que no solo tienen que embalsamar su cadáver, sino que después de embalsamado él puede seguir gobernando. Este señor tiene una fijación, una ilusión de poder y una vanidad supremamente ilimitada, y sueña con controlar no solo su país o su antigua Unión Soviética, sino el mundo entero mediante esa visión que ha sido
tan histórica en los gobernantes rusos de la presión, el miedo, la intimidación, negociar siempre con el puñal listo a clavarlo en la espalda, con la utilización de medios coercitivos y la puesta de la fuerza militar encima de la mesa todo el tiempo para amedrentar a quien negocia con él. Y en la parte diplomática, la mentira, el engaño, la trama, la trapacería, y ha sido su característica. Por su parte, el señor Xi Jinping articula o enarbola un pensamiento enmarcado dentro de un concepto estratégico que lo reiteramos una vez más, lo diseñó Mao Zedong pensando en la China 2050 y de hecho los planes estratégicos de los programas económicos actuales de China, que es el enfoque que le han dado para estar creciendo militarmente y fortalecer todo ese crecimiento económico y empoderarlo y fortalecerlo ya mucho más sólido cuando logren ese objetivo del 2050, sacar las uñas y mostrarle al mundo que controlan todo el océano Pacífico, toda la gran isla de la que habló Mackinder y que vienen por Latinoamérica, a la cual ya le han mandado avanzadas. Entonces vemos aquí a dos personas con una ambición de poder ilimitada y no nos podemos poner a decir como esos analistas, entre comillas, que ve uno en los medios de comunicación o los escucha en los medios de comunicación, suponiendo que cosas que no dicen más por figurar que entrando en profundidad en medio de dos posiciones geopolíticas muy concretas. Entonces lo que estamos viendo aquí es que frente a la crisis de Ucrania, como quedó hoy materializado, porque se necesita ser ciego para no ver y sordo para no oír lo que dijeron este par de señores en una declaración muy bien pensada, muy bien preparada, elaborada con suficiente anticipación e intercambiada de Moscú a Pekín y de Pekín a Moscú con los ajustes hasta que sacaron un producto final que hoy lo leyeron prácticamente tan pronto se encontraron muy sonrientes en Beijing antes de hacer la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y alrededor de todo eso han montado por parejo una serie de mentiras que tratan de convertir en verdad con el fin de hacer ver a Europa y a Estados Unidos y a la OTAN como los agresores y ellos los agredidos. Pero aquí hay que hacer una aclaración y es que los intereses de cada uno de los dos, como son dos vanidosos, dos formados en la teoría marxista y dos personas que vienen de dos esquemas distintos, están en este momento haciéndose una utilización mutua y de elogios mutuos con el fin de posicionarse y luego el uno pegarle el zarpazo al otro, como es el estilo de ambos y como lo han hecho siempre en su política externa. Esto nos quiere decir que estamos ante un escenario no tan sencillo, peor que en el de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría no era entre Unión Soviética y Estados Unidos, y China pues era un gigante, como lo dijo Napoleón, que cuando se despertara sacudía el mundo, pero la pobreza, las limitaciones no le permitían ser una potencia que tuviera la capacidad de la Unión Soviética. Hoy parece que China ya superó con creces, por lo que vamos a ver aquí. No vamos a dar datos supremamente exactos, ni nos vamos a detener en cada paso, porque primero sería muy largo y segundo no somos ni los especialistas en temas de ingeniería espacial, ni aeroespacial, ni conocemos tampoco de técnicas de estudios de suelos extraplanetarios, ni nada de eso, sino simplemente vamos a presentar lo que ocurre para que nos formemos una idea y desde luego profundicemos más. Entonces, primer punto claro, la reunión de hoy que produjo un comunicado de 5.300 palabras es el corolario de algo que se venía trabajando desde que los dos señores iniciaron la primera reunión por allá a comienzos del siglo y ya hoy completaron la número 38. De esas 38, una sola había sido virtual, que fue en diciembre, en la cual calculadamente la transmitieron en directo al mundo y dijeron solo palabras de paz y amor, porque ya todo lo tenían cuadrado sus cancilleres y sus delegados al estilo comunista. Eso no hay que darle vueltas al asunto.
Entonces, que nos quede claro ese primer punto. Hay una intención de garantizar lo que ellos llaman la seguridad aledaña a sus fronteras sin importar a quién le hagan daño y aduciendo que Estados Unidos y la OTAN son los agresores en cada caso. En China por el tema de Taiwán, por el tema del mar suroriental de la China y por Corea del Norte. Y Putin que no quiere solamente Ucrania, es un error y uno escucha a veces o ve en los medios o lee lo que publican, que es Ucrania, no, que es Ucrania y que hay una situación, no, eso es apenas un paso de la gran cadena de eslabones estratégicos que está buscando este señor, como lo veremos. Entonces, aquí vemos que nos llama la atención el patriotismo, la mística con que el ejército ucraniano está asumiendo la defensa de su país y tiene trincheras de infantería. Claro, tiene armas buenas, pero no a la medida que intencionalmente hemos colocado esta foto para que veamos que mientras hay 175.000 tropas rusas rodeando a Ucrania, pues Ucrania ha movilizado su juventud y ha movilizado a los hombres con armas de infantería que matan, claro, pero es que pongámonos a pensar, mirando esto aquí enseguida. Imagínense ustedes un soldado en una trinchera con qué capacidad tiene para enfrentarse a un batallón o a una brigada de tanques como esta, que hay varias, más apoyo de fuerza aérea y, y otras fuerzas. Claro, ahí hay soldados que tienen armas antitanques, hay planes de lo que se llama en estrategia y táctica militar el plan de barreras que incluye trampas, explosivos, medidas de contención, operaciones de barreras, todo eso que se maneja en ingenieros militares, pero es una ilusión pensar que esos soldados con esas capacidades más lo que les ha dado Occidente puedan enfrentarse a un ejército tan poderoso como esto que viene aquí y que, como lo hemos dicho en varias entrevistas que resaltaba Jaime Congoles, lo único que Rusia está esperando, el señor Putin, es terminar de adobar el pavo, de meterle todo el cuento y la figuración que hace para demostrar que es víctima de una agresión mediante una serie de publicidades como una que le desenmascaró ayer el secretario de Estado de Estados Unidos cuando le dijo al mundo que ya Rusia estaba preparando un video con armas y uniformes ucranianos y diciendo que habían asaltado una parte de Rusia y que Rusia ha tenido que defenderse porque ese ataque ha sido orquestado por Estados Unidos. La segunda trama que está manejando el Kremlin es el argumento de que no es Rusia la agresora y no dice por qué ni explica por qué hay tantas tropas alrededor de Ucrania, sino que dice que ellos tienen en su territorio la potestad de mover las tropas para entrenamientos en todas las épocas del año y que por eso están allá, pero no dice cuál es la intención de promover el terrorismo, la violencia y la subversión en las zonas que llaman prorrusas o separatistas. Inmediatamente aducen que ellos no tienen nada que ver allá, que es la gente que independientemente quiere hacerlo. Pero en la Duma, o sea, en la Cámara Baja de Rusia, que es la que tiene el poder para todas las decisiones, ya se habla de hacer los mapas y de difundirle al mundo que Rusia o que Ucrania es parte del territorio ruso porque siempre lo ha sido. Entonces aquí ya la cuestión cambia. Lo mismo, ya aducen que Crimea es de ellos. La ocuparon en 2014, ya es de Rusia. O sea, aquí no hay nada. Y ningún país del mundo serio les ha reconocido la soberanía sobre Ucrania, sobre la península de Crimea. Al contrario, los están cuestionando, pero les importa 5. Y lo malo es que, lo tercero malo de esta característica, es que hasta el momento China había mantenido, como dicen los franceses, fermé sa bouche, habían tenido la boca cerrada, pero hoy la abrieron esta declaración del señor Xi Jinping, la declaración conjunta, y aunque no dicen que reconocen la invasión rusa en Ucrania, tampoco lo dicen. Y entonces el silencio administrativo significa que están dándole un voto de validez a lo que hizo Rusia porque complementan su versión
con el cuento de que lo que hay que pensar es que Estados Unidos, por medio de la OTAN o por medio de Australia, en el Mar del Pacífico, no puede afectar ni agredir la soberanía de los dos países y que ellos tienen que pensar en su seguridad. Entonces miren ustedes cómo le dan la vuelta. Película, argumentación diferente, autodeclaración de víctimas, promoción de acciones subversivas internas y lo último es que los dos dicen que hay una necesidad de un trabajo conjunto en la seguridad. Entonces, estos son palabras mayores que, como lo hemos repetido aquí en varios escenarios, por mucho menos comenzaron dos guerras mundiales y este señor tiene una avidez de poder, una vanidad infinita y esos que piensan así nunca le importan la vida de los jóvenes que van a la guerra porque tienen sus cálculos hechos de cuántos están en primera línea, cuántos estarán en los siguientes 6 meses, en el año. Y Rusia históricamente ha manejado, como lo maneja muy bien China, un servicio de movilización muy efectivo. Y si a ese servicio de movilización se le suma que paralelamente le están metiendo en la cabeza a la juventud, que no tiene mayores esperanzas, porque la juventud rusa está ya encerrada en un gran cascarón de hierro, pero no es que conozca el resto del mundo por el mismo sistema, cómo han vivido y cómo los tiene gobernados este señor. Claro, tienen apertura a Occidente y pueden ver una televisión diferente y el acceso a Internet, pero la metodología, como se maneja la difusión de la información pública en Rusia, es muy quedada. Y en China sí ni se diga. En China eso es una cárcel grande allá, produciéndole para el Partido Comunista el poder y manejando muy bien al que está con ellos. El que no está con ellos, pues sí resolvió el problema de la pobreza, ya no hay pobreza extrema, pero no es que esté lo mejor de lo mejor. Y todo pensando siempre en el plan estratégico 2050, como lo vimos aquí con el plan del 2030, el de 2035, 2040, que es quinquenal, y le van haciendo, como vimos aquí, a los 70 años que llevan de revolución, ya han hecho 14 ajustes. Entonces, no van a cambiar eso y van a seguir pensando en que ellos controlan el mundo. Y aquí vemos, por ejemplo, este ejercicio que hicieron simultáneamente en Kazajistán, en parte ya ocupada en Crimea y entre el territorio ruso, disparando tanques y misiles y haciendo unos ejercicios de coordinación a los cuales se sumaron China e Irán. China e Irán pues fueron más como observadores y con algunos aviones y con algunos oficiales de Estado Mayor. Y el grueso de la maniobra en el terreno la hizo Rusia. Pero con eso le estaban enviando al mundo el mensaje de que téngase quieto Estados Unidos porque si papá Putin le da por invadir a Ucrania, como posiblemente puede pasar, entonces ustedes ni se les ocurra ir a pensar en actuar porque aquí estamos nosotros también y entonces podemos atacar Irán, Arabia Saudita, eh, China, tomarse Taiwán, etcétera, y armar la debacle. Entonces, no son solo amenazas, sino que están jugando con la fuerza, pero cada día son más vehementes y tienen la habilidad de enmascarar las intenciones y voltear la versión, lo cual no es nada conveniente para el mundo. Aquí vemos un mapa de Ucrania que está prácticamente rodeada y lista para ser atacada. Esto es lo que suma, esos cuadros rojos es lo que suman de acuerdo con los informes de la inteligencia de Estados Unidos y de Inglaterra, 175,000 tropas dotadas, armadas y equipadas con la mejor tecnología y los mejores medios. Y también tenemos que esta sección separatista del Oriente está siendo manejada por guerrillas y por personas que las están entrenando, que como ya lo dijimos en otra videoconferencia, tienen un origen ruso, hablan ruso, estudian ruso y se han educado en ruso pensando en que hay que unir a Ucrania. Pero aquí recordemos que hay una riqueza grande en carbón y a eso le piensan echar mano. Y si viene hacia el centro está toda la zona agrícola, que es supremamente importante, y está también la producción de plutonio, de uranio, corrijo, y de otros minerales, hay gas y hay petróleo. Y además, si miramos aquí ya Crimea, se la tomaron por la fuerza en el 2008, porque esto es territorio ucraniano, pero ya es parte de ellos, para tener la salida aquí en el estrecho de Azov o el mar de Azov y el mar Negro y seguir avanzando hacia el Mediterráneo, hacia el Asia Menor y seguir su expansión. Entonces, no es Ucrania y en eso nos debe quedar claro
y no coincidimos con todos esos especialistas que llevan a los medios a decir que es solamente por este pedacito y que ya una vez conquistada Ucrania no pasa nada. Resulta que aquí hay un pedazo de tierra que ustedes ven en rojo que se llama Transnistria, y ese pedazo de tierra en el año 2002, 2003 hubo una insubordinación prorrusa, pero no fue que la gente de aquí se le ocurrió que se insubordinaban para volverse rusos, ¿no? Porque miren la distancia que hay con Rusia, tiene que pasar todo el territorio ucraniano. Fue urdida por el Kremlin como inicio del desarrollo de ese plan estratégico para tomarse a Ucrania y seguir, como lo dijimos hace unos días en CNN, como paso inicial para seguir con Kazajistán y con todo el resto de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Y por el norte, pues tienen la facilidad de que Bielorrusia, que es manejada por otro dictador y muy afín a Putin, les abre los espacios para que agredan a Ucrania en cualquier momento. Entonces vemos, primero, la capacidad militar de Ucrania, que tampoco es que esté completamente débil, pero no tiene la potencialidad para enfrentar los 4 puntos cardinales a una fuerza tan poderosa como la que estamos viendo y que hasta ahora les envió una avanzada de 175.000 hombres, que es como la sexta, séptima parte de la fuerza activa. Si le suman reservas, pues ya la cuestión aumenta mucho. Con un mazo, como con una espada de Damocles ahí lista a quitarle la cabeza, que es China e Irán, listos a apoyar esto. Y desde luego Bielorrusia, que está alineada con Rusia, y Kazajistán, que no tiene muchas tropas, pero ayudaría a hacer daños. Entonces, eso por un lado es complejo. Claro, hay situaciones de musulmanes que podrían actuar de una u otra manera, pero eso lo único que ayudaría era a complicar el conflicto y volver a esto unos Balcanes en mayor extensión, y esos Balcanes se extenderían rápidamente a Europa Occidental, al Medio Oriente, inclusive a Latinoamérica, con los intereses de los socios de lado y lado, y eso se volvería impredecible y los daños serían grandísimos. Se ha dicho, por ejemplo, que que Estados Unidos sancionaría a Rusia, pero eso es parte sí, parte no, porque en el 2014, cuando invadió a la península de Crimea, le aplicaron unas sanciones fuertes y China le dio la mano. Y la primera forma de darle la mano fue con un oleoducto un oleoducto y un gasoducto que cada vez es más poderoso y está apoyando esa economía rusa cada vez más fuerte. Entonces, no hay tal de que si ocurre la invasión a Ucrania, Rusia puede manipular a Europa con la venta del gas. Es que la va a manipular de todas maneras, porque ya China le garantizó la compra del gas y están aumentando la capacidad instalada, porque China en este momento es una esponja que absorbe toda la economía y los recursos del mundo. Y aquí vemos donde comienzan los problemas a complicarse. Y es que ya lo hemos visto, el collar de perlas que hizo China a lo largo del mar Pacífico o del Océano Índico exactamente, pues es muy claro que al colocar puertos en toda esta región para llegar hasta el Mediterráneo, lo que quiere es apropiarse del control de toda la infraestructura portuaria por medio del comercio, y posteriormente se sobreentiende que aplicará la teoría del almirante Mahan, que es el de colocar las bases navales. Pero no se queda ahí. Ya lo vimos en una serie de conversatorios que todo este sector oriental del África, con su joya de corona, que es la isla de Madagascar, están siendo intervenidas con carreteras, con puentes, con obras de construcción, en las cuales todo es mano de obra china. O sea, sacan gente de China y la llevan a trabajar allá y dicen que le están dando a estos países infraestructura, y lo que los están es endeudando, manteniéndolos en la pobreza, para que cuando no tengan que pagarles hagan lo que hicieron aquí en Ceilán, en el sur de India, donde construyeron unos monumentos de obras civiles de infraestructura que Ceilán nunca tuvo cómo pagarlas y ya se apropiaron de ellas. Entonces eso quiere decir que por el mar ya llevan un control y que tienen en la mira a las costas orientales del África, como ya lo están trabajando.
Pero si miramos una teoría elemental del derecho internacional y de la geopolítica, son las famosas costas enfrentadas. Y aquí es muy claro que se enfrenta el sur de África con Australia. Por eso este punto, esta plataforma geoestratégica que es la isla de Madagascar, tiene tanto valor estratégico y geopolítico para ese proyecto. Y por territorio, por tierra, entonces lanzaron ya una serie de rutas a las cuales le han metido mucho dinero por varios países de Asia Central, pero como lo vemos en este mapa, la prospección es meterse por China hasta llegar al Báltico y de una vez bloquear a Inglaterra en la influencia que tiene en el Báltico, tomar a Alemania y los países que están aquí en Centro Europa y seguir hacia el occidente, conquistando todo lo que les queda para llegar a terminar de trabajar el occidente de África. Parece como cuento de niños y de ficción, pero si ustedes miran con el doctor Google y dicen, por ejemplo, inversiones de China aquí en Guinea y estos países occidentales del África, encuentran que ya hay inversiones de carreteras, de puentes, de desarrollo y que ya hay empresas chinas allí metidas. En este sector del centro hay mucha influencia francesa, pero la influencia francesa se quedó en la mentalidad colonial y no ha invertido en obras de desarrollo monumentales como las que está haciendo China, y eso le causa mucha sensación a la gente que más bien ve que llegaron los chinos y nos han hecho obras que nunca había, y eso complica la situación. Entonces, la expansión geopolítica china es clara, está evidente en este mapa y quieren lo que el señor Mackinder llamó en su teoría la gran isla. Y esa gran isla son los tres continentes, Asia, Europa y África, que repetimos eran enteros hasta que se abrió el canal de Suez aquí, pero eso es artificial y la naturaleza puede pegar unas sacudidas que a veces pega y vuelve y queda unido. Es una gran isla, se llama así. Y la teoría del señor Mahan es que quien controle este pivote, que se llama el pivote del control mundial o el pivote geopolítico, el que controla este pivote controla hacia el oriente, hacia el occidente y hacia el sur, y China pretende hacerlo por el mar, aplicando la teoría de Mahan de los 5 puntos claves, y por tierra, aplicando la teoría del señor Mackinder. Desde luego, si cae todo esto, ¿cuál sería la suerte de Australia? Entonces, por eso fue que Australia había hecho un contrato con Francia, con la France, para que le vendiera unos submarinos con capacidad de reacción atómica, pero no con el adelanto que tiene Estados Unidos. Ya se ha firmado el contrato y se iba a proceder a construirlos. Entonces Estados Unidos llegó, hizo un nuevo acuerdo con Australia y creó o fortaleció la comunidad AUKUS, que significa Australia, United Kingdom y Estados Unidos, US, que los tres formaron la comunidad AUKUS y le dio el desarrollo de los submarinos nucleares que tengan la capacidad de meterse por toda esta zona y llegar hasta las costas de China e impedir que la flota china, la flota naval china salga del mar occidental. Y tienen el problema con Japón, con Corea del Sur, que no pueden pasar por allí, y ese es el gran deseo de China de tomarse Taiwán para quedar con la salida al Pacífico y evitar que Estados Unidos siga con su flota naval controlando el Pacífico, que el sur del mar, del Océano Índico, no sigue en poder de Australia, que es la que está ejerciendo en este momento el poder, y de Inglaterra, que son prácticamente la misma mancorna, y llegar primero a Madagascar. Lo que no se nota es la acción de Occidente para evitar que Madagascar caiga y desarrollarla, y al contrario, lo que vemos en Madagascar y alrededores es una serie de problemas muy comunes al mundo entero. Entonces vemos muy gráfica cuál es la geopolítica de China, y si tiene todo este interés, la primera deducción que sacamos es que su agenda es propia y que lo que está haciendo en este momento, reconociendo o legitimando mejor lo que hace Rusia en China, en Ucrania, es para ganar espacio y fortalecerse, porque por ahora a China no le interesa el enfrentamiento militar, sí le interesa fortalecer sus fuerzas militares para causar impacto, pero seguir ubicándose como la amenaza del mundo. Ahora miremos a Rusia. Este es un mapa de Eurasia también,
y nos muestra lo que sueña conquistar Rusia. Sabemos que el mapa ruso es más o menos así como estoy moviendo el cursor y que de hecho es la nación más grande del mundo, es más grande, o el estado más grande del mundo, es más grande que China. Pero lo que vemos en este diseño soñado que tiene el señor Putin como su primer gran evento es que vemos que ya quiere apropiarse de los países nórdicos en parte de la antigua Estonia, o sea, revivir la Unión Soviética, más o menos, con unas posiciones más amplias, inclusive meterse aquí a la zona de Mongolia, que es en el centro del Asia, y separa en una parte a Rusia con China. Y China también quiere a Mongolia, pero Mongolia es un país independiente, una nación, entonces hay problemas. Pero vemos que esta es la mancha grande que quiere ser la inicial Europa soñada, inclusive lo vemos aquí con una metida de una base muy grande frente a los países nórdicos, al mar Báltico y desde luego al norte de Europa Central. Entonces, ante una ambición como esta, no podemos pensar que están jugando ni que es una charla, sino que el mundo realmente está en vilo y que lo que están haciendo es manejando publicidad y propaganda. Aquí ya vemos un mapa de lo que es Rusia y vemos que hay partes que ya las tienen controladas, otras no las tienen controladas, pero sí tienen un gran control geopolítico y que quieren alargarla aquí, a donde queda Ucrania, donde queda Bielorrusia, que la dan por descontado que ya Bielorrusia es de ellos, a Estonia, Letonia y Lituania, los tres países bálticos, quieren apoderarse de Finlandia, como lo vimos en el mapa, eso está parte de, y aquí pues quieren bajar a Kazajistán, como decíamos, a Mongolia, y seguir avanzando por Ucrania hacia todo el control del Mar Negro y llegar a plantarle un poder distinto a su enemigo eterno que ha sido Turquía. Por lo tanto, no se puede pensar de que están jugando y que a la vez se constituyen obvio en amenaza para Japón porque estaría en la lucha. Ha habido varias confrontaciones ruso-japonesas y desde luego quitarle este control a China. Entonces allí no habría punto de control, punto de acuerdo, disculpen, entre China y Rusia, pero China, que está jugando la estrategia que acabamos de ver, simplemente juega a que como Rusia es el enemigo de Estados Unidos, entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo hasta cuando me convenga. Es más o menos el mensaje. Aquí vemos una foto de las tantas, no nos vamos a detener a dar cifras y datos exactos, ni producción, ni capacidades, pero este es parte del famoso oleoducto que China está, y gasoducto y toda la infraestructura que está terminando de aumentar, porque ya existe, para surtir todo el pedido que tenga China de gas natural y de petróleo. Y Rusia tiene una buena reserva. Entonces, ya no habría ese afán que dice que si Rusia invade a Ucrania o unilateralmente Europa le corte la compra de gas porque Estados Unidos se lo vende o porque lo traen del Oriente Medio, sino que tienen quien les compre y al precio que sea. Y si hay algo en habilidad de China es invertir la cantidad de dinero que sea necesario para sacar ventajas. Entonces, no es de extrañar que China esté pensando es a futuro apropiarse de las fuentes de producción, aunque parezca utopía, pero es su forma de pensar. Y Rusia lo que está pensando es en apoderarse de todos los recursos financieros de China. O sea que allí ya hay, aunque hay un acuerdo tácito en la parte de seguridad, en esta parte estratégica y geoeconómica no está tan claro, pero sí puede generar más problemas de los que hay y complicar más las cosas, sobre todo para Europa, porque si Europa no se surte de suficiente gas, pues se va a quedar tanto la economía europea como la vida normal de los ciudadanos y sobre todo. Pero aquí viene un punto que casi nadie toca y es el desarrollo aeroespacial que ha pasado China. Y no nos vamos a extender porque esto es larguísimo, esto es una historia como para escribir una enciclopedia, sino simplemente lleguemos al punto que es, y también les pido que en las intervenciones no nos enfoquemos a revivir puntos y agregar, sino a buscarle visión geopolítica al asunto. Es que China no tenía la menor idea de la cuestión espacial hace unas 3 décadas. Tenían la intención, ya habían enviado
estudiantes a Estados Unidos a prepararse, a aprender ingeniería aeroespacial, pero no tenían nada de esto. Entonces, de la noche a la mañana comenzaron a invertirle dinero en grandes cantidades y hoy tienen esta poderosa base de lanzamiento de cohetes aeroespaciales y ya han instalado una central o un punto de control en el espacio donde ya han enviado astronautas a vivir. Entonces, no están jugando, están avanzando y se han metido en todo ese desarrollo aeroespacial y es en esa lucha para conquistar el control de no solo de la Luna, sino de Marte. Y han hecho una serie de investigaciones y, por ejemplo, China ya le anunció al mundo que para el 2030 habrá traído muestrarios de territorio o de suelo de Marte de distintas partes, o sea, de todo el planeta, con sus equipos, tomando las muestras para hacer las comparaciones y los estudios, cosa que aún Estados Unidos no ha logrado, porque todos sabemos que la carrera aeroespacial o la lucha aeroespacial tuvo fuerza hasta cuando ocurrió la caída del muro de Berlín y en Estados Unidos hubo una recesión o una retracción en el desarrollo de ese proceso. No es que lo hayan parado, sino que se quedaron quietos y no volvieron a invertirle a la Luna y se preocuparon un poco más por Marte, pero no le siguieron metiendo el impulso que había durante la Guerra Fría. Entonces China aprovechó eso y hoy tiene esta estación aeroespacial que es modelo de desarrollo y los estudios dicen que para el 2030 le tienen que haber aumentado su capacidad operativa en todos los sentidos. Entonces están pensando en grande y están trabajando como Estado. Que no respeten los derechos humanos y no respeten otras cosas, eso no es el tema de hoy y no y queremos que no se toque cuando hablemos, lo que hablemos de geopolítica. Bueno, y esta estación aeroespacial, como ustedes la ven, muy elegante aquí, muy bien construida, ya está funcionando y tienen unos equipos que lo están mejorando para reemplazarla, pero es una estación aeroespacial que tiene ya China, que le faltan algunas cosas, le faltan, y aquí está la parte de o cómo está constituida, y allá han hecho mucha investigación y tienen unas disculpas eh, que es que como Estados Unidos no les admitió entrar a la NASA por el tema del espionaje, entonces que no tienen, dicen algunos que no tienen la tecnología que ha desarrollado Estados Unidos para la investigación. Pero si ya tienen esta nave aeroespacial, la misma experiencia también les va dando dónde están los errores y con esa disciplina que tienen los chinos y el temor a que los miembros del Partido Comunista les corten la cabeza si no desarrollan lo que ordena el Estado, pues no podemos ponernos de ingenuos a pensar con el mismo cuento baladí que uno escucha por ahí, que es que la capacidad china en este momento en las fuerzas navales no le dan en las botas de Estados Unidos, porque por ponerse a pensar eso, de pronto se llevan una sorpresa. Entonces aquí como vemos, se dice que este año estará ya terminada la nueva estación aeroespacial, que es esta, que va a reemplazar a la que ya existe y meterle mucho más y ya pensar en que los astronautas o los investigadores vayan a vivir mucho más tiempo a esa zona. Entonces vemos que la intención es grande y no solo intención, sino que lo están haciendo. Esa se llama la Estación Aeroespacial de Tiangong. Aquí vemos algo que sorprendió al mundo porque Estados Unidos había hecho una serie de investigaciones que era con sondas, ¿no? Entonces la sonda volaba y sacaba algunas muestras y ya las había traído y fotos y bueno, unas investigaciones grandes de lo que ocurre en Marte. Pero los chinos sorprendieron al mundo cuando bajaron a un tractor y lo pusieron a andar sobre el suelo marciano. Entonces ya vemos que si pusieron el tractor, tienen que tener una investigación, un desarrollo grande, que ya Estados Unidos lo ha comenzado hace muchos años y que tenía. Todo eso es cierto, pero no nos pongamos a prestigiar o a despotricar de una realidad que lo están demostrando y que lo han hecho de una manera inteligente. Cuando se desarticuló la Unión Soviética, buscaron a los grandes científicos y los llevaron y les dieron todo lo que necesitaban. Y están en este momento desarrollando ese proyecto. Entonces vemos aquí, señores y señoras, que la cuestión es muy seria y que los intereses de China
van mucho más avanzados de los de Rusia, que ha sabido manejar de una manera inteligente la tecnología y la educación de muchos científicos rusos y que tiene la intención de manipularlos. Y ustedes saben que naturalmente el señor Putin no es ningún caído del zazo que no sabe qué es lo que quieren, sino que también él está utilizando a su manera el apoyo ruso para forzar a Estados Unidos. Y eso también no es un secreto, lo sabe Estados Unidos, pero está latente el problema de la amenaza sobre Europa y de la amenaza sobre el Océano Índico y el poder que Estados Unidos ha tenido controlando a Japón, Corea del Norte y Australia. Corea del Sur, corrijo, y Australia. Y los países del sudeste asiático. Entonces tampoco es que los países estén con las manos amarradas y que China va a hacer lo que quiere, pero es que abrir un boquete grande para que pase mucho aire puede derrumbar por dentro las paredes del edificio con la presión del aire. Aquí vemos la famosa reunión del día de hoy. Ahí vemos cada una de las delegaciones con todos los protocolos en un salón impactante, donde hablaron de muchas cosas y sacaron el comunicado ese que ya estaba elaborado, les hablaba al principio de la charla, y que pone al mundo en vilo. Y con todos estos intereses geopolíticos de lado y lado, no es sencillo decir que va a pasar esto o lo otro, pero sí la paz está muy en vilo. Aquí los vemos nuevamente saludándose, celebrando lo que están logrando. Esta es en otra reunión, pero es una de las tantas fotos que existe de ellos. Y aquí tenemos ya el caso específico de Taiwán. Pues Taiwán está, como sabemos, una isla al frente, pero es que comparemos nomás semejante monstruo que está al otro lado con las playas de Taiwán. Entonces, sí, ahí hay unos caballos de frisa y otras medidas de seguridad, pero con todo ese potencial que tienen, pues Taiwán puede ser invadido y puede generar guerras internas, pero China tiene la capacidad de invadirlo y no se sabe cuál sería la actitud de Estados Unidos ya teniendo problema en Ucrania, problema en Afganistán, problema en el Oriente Medio, problema aquí en Taiwán y si al señor Maduro le da la piquiña también aprovechando por armarle problemas en Latinoamérica. Entonces, no es sencillo, no es fácil de hablar, no estamos especulando, sino estamos poniendo blanco y negro lo que podría ocurrir. Entonces, para avanzar en esto, para darles la palabra y que hablemos sobre los temas, miremos las conclusiones concretas que nos quedan de estas realidades geopolíticas de China y Rusia frente a Ucrania y frente a Estados Unidos. En primera medida, no se puede descartar ni se puede minimizar que es que les falta tecnología, que es que los derechos, todo lo que queramos decir, pero tienen una agenda. Y esa agenda tiene objetivos estratégicos pensando a 2050 y los están desarrollando y hasta el momento han demostrado que lo que se proponen lo hacen. Entonces no debemos ser ingenuos y pensar que eso no va a ocurrir y que eso le pasa nomás al vecino. No. Ellos vienen por lo que vienen y lo están haciendo y Colombia está en la mira, Latinoamérica está en la mira, porque después de que una superpotencia como la quiere terminar de construir China esté andando, lo que se necesitan son recursos naturales y aquí hay muchos de los que ellos necesitan. Entonces, por medio de la corrupción o de la misma fuerza y ya con una potencia militar grande, pueden llegar a apropiarse de todo si no entendemos para dónde ve el agua al molino. O si nuestros corruptos politiqueros siguen haciendo negocios con ellos porque les dan lo que les gusta, mordidas. Bueno, Rusia pretende posicionarse igual y aquí ya hay un choque de trenes. Y lo saben, como lo acabamos de decir, pero cada uno lo está manejando a ver cuál en ese ajedrez y en esa lucha de posicionamientos va ganando más y al final el que sea más fuerte supuestamente absorbe al otro. Estados Unidos pretende aumentar la OTAN y aumentar, como ahora hablábamos, el control sobre el Pacífico, pero para Latinoamérica no tiene una agenda clara todavía porque su prioridad en Latinoamérica es la inmigración ilegal, las maras salvadoreñas y hondureñas y guatemaltecas y el narcotráfico. Eso es la prioridad de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Pero seguridad militar para contrarrestar a China no la hay y tampoco hay proyectos claros de Estados Unidos para abrirle los ojos a Latinoamérica de lo que está pasando con la expansión china. El que más lo hizo fue Trump, pero con su actitud y su forma de ser, pues no vendió la idea como era ni mostró un proyecto claro. Puede que en planes lo tenga, pero no es clara la posición de Estados Unidos frente a Latinoamérica.
Por su parte, Reino Unido pretende, como lo demostró con el Brexit al salirse de la Unión Europea, ser la cabeza de Europa y que todos dependan de ellos. Y pues depende el Reino Unido, todos lo sabemos, de sus colonias o de sus, así no digan que son colonias, de su comunidad británica en el resto del planeta, porque los recursos llegan desde allá. Si pierden eso, pues el Reino Unido queda muy débil, porque su economía es fuerte internamente, sí es cierto, pero depende mucho de esas colonias ultramarinas a las que les ponen otro nombre, y si las pierden, la cosa varía. Y Europa Occidental, la hemos visto aquí, está dividida por la OTAN, por la Unión Europea, por intereses, por unos bloques internos que hay, y eso no facilita que sean unidos. Entonces, como vemos, están así por encima, vuelo de pájaros, y en los otros puntos, China y Rusia están mejor posicionadas geopolíticamente, han hecho mejor la tarea, y en Occidente falta corregir un poco de cosas que debe integrar gobiernos, soluciones a problemas internos, economía, industria, tecnología. O sea, el trabajo es largo y si no se hace pensando con esa visión, esos dos primeros se van a apropiar del asunto. Ucrania, repetimos y no nos cansamos de decirlo, no es el objetivo principal, es un medio para llegar a un objetivo más grande. Y obviamente China sabe que eso es así, porque los chinos sí saben de geopolítica y ven qué es lo que quiere Putin, pero le dan la mano en este caso porque le conviene bloquear la expansión de Estados Unidos por medio de la OTAN, y saben que si entra en una crisis Europa en ese sector, ellos podrían llegar con sus productos a ser los salvadores de la jugada y avanzar hacia sus objetivos. Entonces vemos que aquí es un juego de intereses y de mecánicas distintas a las que nos presentan así diariamente. Taiwán es una joya de la corona para China, pero igual es apenas el punto que necesitan. Así como Rusia necesita a Ucrania para expandir su antigua Unión Soviética y extenderse hacia Europa, China necesita a Taiwán, controlarla para abrirse hacia el occidente y llegar con todo su poderío a controlar el mar que ha controlado Estados Unidos y apropiarse del sur del Océano Índico y tomar toda la costa enfrentada oriental de África para llenar de baratijas a todos esos países y cooptarles la economía y sacar los recursos. Hay recursos valiosísimos en los países del África que por la pobreza, la miseria, la violencia y el atraso no han sido explotados, y China va por todo eso porque los necesita. Necesita los diamantes de Sudáfrica, necesita el petróleo que hay en Nigeria, necesita los minerales que hay en distintos países que pueden producir coltán y otros elementos de última utilidad. Entonces, vemos que aquí el problema para los dos es Ucrania y Taiwán, que de una manera u otra están relacionadas con Estados Unidos. Y como se presenta esta circunstancia, lo mejor es amenazar al mundo y ojalá que haya una cosa y la otra, a ver qué hace Estados Unidos y el resto del mundo en las dificultades que hemos visto. Europa del Este para Estados Unidos en este momento es un alfil en ese juego ajedrecístico, porque casi todos los países de Europa del Este se han vinculado muy activamente a la Unión Europea y algunos a la OTAN, pero no están todos. Y así como es un alfil para Estados Unidos, pues es un alfil para la expansión de la nueva Rusia o la nueva Unión Soviética. Es juego geopolítico y hacia allá apunta. Que no lo hagan ahora o que está demorado, bueno, son situaciones que se presentan, pero es el objetivo, y tanto China como Rusia tienen muy claro trabajar sobre objetivos, no sobre lo que piensen los demás de ellos, sino es qué piensan ellos al respecto de los problemas, y allá es que hay que entenderlos y mirarlos cómo actúan. Y finalmente, la paz y la estabilidad mundial están en una incertidumbre. Entonces, para las intervenciones les pedimos una vez más, por favor, no es mirar en internet lo último que vieron y colocarlo aquí, ni decir que le faltó decir esto y que en Ucrania y que no sé qué, sino que miremos análisis geopolítico. Geopolítico es cuál es, la pregunta esa, cuáles son los enfoques o las preguntas o las líneas de solución que debería asumir Estados Unidos y la OTAN frente a esta realidad que vemos, que hay una competencia aeroespacial, una competencia económica, una competencia militar, una competencia geopolítica y unas intenciones muy grandes.
Entonces tienen herramientas, como lo dijimos, todo el sudeste asiático todavía, afortunadamente para Estados Unidos, tiene más cercanía con Estados Unidos y que con China. India, pues es un dolor de cabeza, como lo vimos aquí en los conversatorios para China, pero está la situación de Afganistán, está la situación del mismo Pakistán, que es muy doble, lo que ocurre en el Medio Oriente con Irán y con los reinos sunitas. Entonces les pediría eso, que nos enfoquemos en esos puntos, a ver si buscamos puntos de visión geopolítica de cuáles serían pasos para dar, y entonces hacemos este conversatorio mucho más rico y mucho más profundo en análisis. Entonces, mi coronel Alarcón, le pido el favor que nos ayude con la palabra de los asistentes. Efectivamente, muchas gracias, mi coronel Villamarín, por su gran conferencia. La forma del proceso para las intervenciones ya todos lo conocemos. Levantamos la manita, utilizamos de 2 a 3 minutos sobre la temática, especialmente atendiendo la recomendación de mi coronel Villamarín en el hecho de que es lograr una mejor visión geopolítica de esta situación que nos está presentando a nivel mundial. Entonces, si no hay manos levantadas, pues obviamente empezaré a dar la palabra uno por uno hasta lograr que todos puedan intervenir. Quiero también dar un saludo especial a la doctora Ethel Mediza, al igual que se me perdió por aquí en este momento, pero por acá la tengo, al igual que a la periodista Adela Luna, quienes están por primera vez, quienes están acompañándonos en la noche de hoy. Y quisiera primariamente darle la palabra a las damas y por eso mismo invitamos a Adela Luna y a la doctora Ethel a que abran sus micrófonos y nos hagan sus propias intervenciones. Adelante, por favor, Adela. Parece que Adela se salió, mi coronel. Ay, sí. Entonces, aprovechamos para la doctora Ethel Mediza. Adelante, por favor, doctora. Puede encender su micrófono. Muy buenas noches, señor Eugenio Alarcón. Buenas noches a todos. Entré unos minutos más tarde, pero es muy buena la ponencia. Son unos grandes y quiero aprender más, pero he tenido duras experiencias a lo largo de mi vida. Y hoy veo que con las tecnologías que existen ya no existiría la Tierra, y sin embargo quieren saber quién gana y por eso no hemos explotado, me da la sensación. Y ahora viendo los mapas me pone un poco los pelos de punta, porque esto está calculadísimo y va a haber aliados, va a ser interno, viene por abajo además, y por arriba ya está China, fue la primera estación, creo, si no me equivoco, y bueno, ya está programando algo mejor. Me siento indefensa, no sé la opinión de ustedes, pero da pavor que somos pequeñísimos, y creo que es como salir con un escarbadiente, creo, a luchar. No sé qué más decir, la verdad. Me gusta lo que están diciendo y lo que están mostrando además, y quiero recibir información si es posible, y ojalá esto se repita porque nos hace mucho bien unirnos.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Adela, además, una gran compañera que fue la que nos invitó muy amablemente. Saludos a todos. Es con mucho gusto. Este es un espacio libre de opiniones y nosotros también le damos una cordial invitación para que nos deje sus datos en el chat y así poderle reenviar las invitaciones que son diarias a estas conferencias y a unos programas de la memoria histórica jamás contada de la violencia en Colombia, que se hace todos los días de lunes a viernes a sábado a las 7:30 de la mañana. Esta es a las 6 de la tarde, también todos los días las conferencias. Es una cordial invitación que el presidente de la fundación, mi coronel Luis Alberto Villamarín, le hace no solamente a su merced, sino absolutamente a todas las personas que quieran intervenir y quieran acompañarnos en la programación. Con mucho gusto, por favor, déjenos sus datos en el chat. Sí, señor, ya los paso y muchísimas gracias de nuevo. Gracias, doctora. Acepto, muy amable. Muchas gracias, doctora. Vamos a empezar pues, entonces de abajo hacia arriba, en vista de que no tenemos más manos levantadas. Y por esta razón le damos la palabra a Roberto Moreno. Y por favor, se alista mi coronel Raúl Peña. Adelante, por favor, Roberto. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Agradecer también a mi coronel Villamarín por la exposición. De verdad que cada día aprende uno más de los vastos conocimientos y experiencia que mi coronel tiene. Muy agradecido con él y con la fundación y con todos. Pues un tema súper amplio, de diferentes matices, diferentes puntos, de acuerdo quien lo manifieste. Si uno ve en redes sociales, dependiendo, o en medios de comunicación, el tipo de corriente ideológica, pues cada uno da un punto de vista, donde dicen que es una respuesta de Rusia al avance de Estados Unidos y la OTAN, que la tienen encerrada también. Entonces, son varios aspectos, pero yo diría que, y esperaría que teniendo en cuenta lo que explica mi coronel el día de hoy y lo que pues solicita que analicemos, pues esperaría que Estados Unidos con sus analistas tengan en cuenta que, esperaría yo, ¿no? Que ya hayan detectado, porque no es de ahora, como lo que nos está pasando con la deconstrucción que tenemos en nuestras naciones en Latinoamérica, que también está sucediendo en Estados Unidos, que ellos se estén dando cuenta que eso es una estrategia, que haya una implosión de toda la cultura occidental, y el símbolo de la cultura occidental es Estados Unidos. Se lo aplicaron en Vietnam. Ellos no perdieron una sola batalla en el campo de allá en Vietnam, perdieron fue en Estados Unidos. ¿Sí? Le aplicaron el arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Sí? Entonces no pudo convencer a su población de que su lucha era legítima. Entonces espero que estén contrarrestando, pero desafortunadamente uno ve en estos momentos de Estados Unidos una conmoción interna bastante grande, polarizado, lo que pasa igual en todos los países occidentales, y cuando uno va a mirar detrás de eso, está esa estrategia rusa. Ellos saben, aunque han avanzado, no tienen la capacidad económica ni militar que puede tener en este momento Estados Unidos. De pronto más adelante lo tienen, lo podrán tener, pero entonces ellos han diseñado unas estrategias para poder nivelar, por decirlo así, esas capacidades. Lo aplicaron en el 2014 en Crimea y lo están aplicando en la región del Donbass, en Ucrania, que es la guerra a distancia, ¿sí? Y la guerra cibernética. Creo que inclusive nos lo han aplicado nosotros desde la frontera con Venezuela. Ya hay comentarios, ya hay algunas declaraciones sobre eso, pero no sé, siento como a los países de Occidente como muy dormidos o muy desorientados. Esperaría yo que tengan unos planes tan secretos y que ya estén listos para contrarrestar eso, pero la sensación
porque ellos, el dominio de redes sociales y de la opinión publicada, no de la opinión pública, sino de la opinión publicada en medios de comunicación, redes sociales, es dominada por la izquierda, progresistas, comunistas, globalistas, como quieran llamarlos, que apuntan a lo mismo, a desaparecer nuestra cultura occidental desde diferentes puntos, una guerra híbrida, una guerra estricta, todo vale, todos los campos son un campo de batalla, desde el campo cultural, tecnológico, espacial, económico, todo. Entonces, pues la percepción es que estamos muy dormidos. Esperemos que sea parte de la estrategia para contrarrestar eso, no mostrar las fortalezas, porque parte de la estrategia de ellos es de pronto mostrar más de lo que de pronto sean capaces de hacer o de tener. Pero logran crear, repito, una opinión publicada de que estamos perdiendo, de que ya estamos prácticamente en manos de ellos. Y como decía mi coronel, desafortunadamente nuestros políticos, sobre todo aquí en Latinoamérica, con una mentalidad o con unos intereses solamente personales, son capaces pues de vender al mejor postor nuestros recursos. Dentro de los planes globalistas, América Latina es una despensa y a ellos no les interesa a ninguna de esas potencias que tengan un desarrollo industrial en nuestros países de América Latina. Nos quieren así, subdesarrollados o en vía de desarrollo que nos ponen, pero sigue siendo lo mismo. Necesitan de nuestros recursos, mi coronel lo decía. Entonces esperemos que nuestros líderes de Occidente realmente y en cabeza de Estados Unidos pues tengan un plan para contrarrestar eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Tiene la palabra mi coronel Raúl Peña y se alista, por favor, Pedro Hernández. Mi coronel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me copia bien? Perfectamente bien. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y nuevamente felicitaciones a mi coronel Villamarín, excelente su presentación. Nos cerró mucho el espectro analítico, geoestratégico y geopolítico para hablar del asunto y bueno, se trata de sí, no dar una conferencia paralela, pero hay muchísimos puntos para tratar. Pero desde el punto de vista del enfoque de Estados Unidos, yo veo que el imperio yanqui va en caída. El imperio yanqui se está acabando a pasos agigantados. Estados Unidos tiene una problemática política, económica y social muy grave, que no lo había tenido en muchas décadas. Tiene una situación particular y lógicamente con este gobierno demócrata, pues no ve uno como luz a futuro. Y por otro lado, muy rápidamente, sin meterme mucho el cuento, ya China se le metió en el patio trasero a Estados Unidos. China tiene una base con unos medios de comunicaciones con tecnología 5G y 6G en Argentina, El Salvador y Panamá. Se le metió a la cocina, el patio trasero a Estados Unidos y Estados Unidos ni alarma hicieron, o hicieron algo de alarma, pero no han hecho absolutamente nada. Entonces, yo veo eso completamente muy complicado. Veo que Rusia sí va a entrar allá en Ucrania y no va a pasar absolutamente nada. Antes le va a dar pie a China para que se meta allá en Taiwán y le da pie a Corea del Norte también para que le pegue a Corea del Sur y le va a dar pie a Irán para que Dios no lo quiera también golpee. Se va a armar una hecatombe, Dios no lo permita, pero se ve, no hay luz al finalizar el camino. Esa es mi opinión. Tengo muchos otros puntos, pero no me alcanza el tiempo. Mi coronel, muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Peña. Tiene la palabra Pedro Hernández. Y por favor se alista Osmar Ricardo Martínez. Adelante, por favor, Pedro. Puede abrir su micrófono, Pedro Hernández. Entonces vamos con José Ricardo Martínez y se alista Jorge Mi Mayor Mendoza. Adelante, por favor, José Ricardo Martínez. Buenas noches, muchas gracias por la
oportunidad de intervenir, pero con todo el respeto debido, estoy expuesto y sometido a, en esta oportunidad, escuchar, aprender, recordar y evaluar para, en algún momento, por lo menos de cultura personal, por cuanto estoy frente a personas que verdaderamente analizan y estudian estas situaciones especiales que se están presentando, pero que a la larga inciden en todo el desarrollo de la humanidad. ¿Y qué podemos decir de nuestra América, que en este momento está en una situación paralela a lo que estamos viendo? Pero entonces auguro y felicito y deseo que se siga adentrando todo sobre este tema tan importante y que lo publiquen y que lo den a conocer a todas aquellas personas que aún no entienden de la magnitud de la situación real que se está viviendo en esa parte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Y por favor, se alista nuestro compañero uruguayo Jaime Congoles. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, mi coronel. Pues de todas maneras, en este momento vemos lo que decían otros expositores, la cuestión de Estados Unidos con muchos interrogantes. Pero tenemos a Rusia con un poder ya en varios sitios y siguen manejando la parte de las guerrillas. En este momento tienen también la otra cuestión muy importante a su favor, especialmente aquí en Colombia y en otras partes también con la misma situación, los carteles de la toga, donde prácticamente están abriendo espacio. Yo creo que nos está haciendo más daño, o nos ha hecho más daño los carteles de la toga de este siglo XXI que la misma guerrilla durante los últimos 60 años. Eso en cuanto a Rusia. Rusia ya tiene poder en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela y en otros puntos, al igual que China. China ha optado por irse adueñando soterradamente del mundo, y el arma que ha utilizado la explotó hace 2 años con el COVID-19. Y nosotros vemos que se trata de solucionar un problema, pero aparece una beta en otra parte y otra, y ahí seguimos, vamos a seguir en esa situación, y los chinos se van adueñando porque están comprando todo a precio huevo, en todas partes, todas las industrias, todas las empresas, las quiebran sin disparar un solo tiro, sin tumbar un puente, sin hacer absolutamente nada. Se nos están adueñando y nos están acabando la humanidad. Estos son los puntos. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Por favor, Jaime, tiene la palabra y se alista mi general Vázquez. Bueno, buenas noches, felicitaciones al coronel Villamarín por la excelente clase. Como yo digo, para mí siempre es una clase cada vez que asisto a alguna de sus charlas, ¿no? La verdad hay un tema. Rusia, China, Irán, hace años que vienen preparándose para la guerra. Ellos han realizado maniobras desde hace muchos años atrás, que vienen realizando maniobras, e inclusive han confeccionado las rutas de llegada a Latinoamérica, ya sea desde Irán, desde China o desde Rusia, con las flotas navales, sean como ejercicio, sean como visita, como sea. Ellos lo han ensayado también de forma aérea. Ya tienen los tiempos medidos, cuánto demoran, cuánto la ruta, todo. En cuanto a lo que había comentado el señor coronel Peña, yo le doy toda la razón, pero hay un tema. China no quiere enfrentarse a Estados Unidos en forma bélica. Eso ya lo dejó demostrado Xi Jinping, ya lo dijo. Ahora, lo que es de extrañarse de
¿cómo les podría explicar? De esta manifestación en conjunto que realizaron entre China y entre Xi Jinping y Putin, es que se mencionó solamente la parte de Ucrania. No hubo compromiso sobre la parte de Taiwán o sobre la parte de Corea o sobre otra parte. Solamente China se limitó a la OTAN, no puede estar en Ucrania y no puede estar en las inmediaciones de Rusia. Es nada más que eso, y eso es a tener en cuenta, porque Putin es confrontativo, o demuestra ser confrontativo, pero China o Xi Jinping están demostrando ser más cauteloso al momento de decir, vamos a poner tropas, hacer desplazamiento, vamos a enfrentarnos, vamos a eso. Eso hay que tener en cuenta. El tema está también en que hay que reconocer, no es que Estados Unidos y los aliados se hayan quedado para atrás. Estados Unidos y los aliados vienen sufriendo una guerra antiterrorista desde hace más de 20 años. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Enfocó todo lo que era su estrategia militar, de inteligencia y operativa a la parte antiterrorismo y descuidó la otra parte, la geopolítica. Uno miraba y decía, ¿por qué esto acá y por qué esto allá? No, Estados Unidos se confió que, bueno, este es amigo, está peleando contra el Estado Islámico, es amigo mío y no hay problema, y le fue cediendo espacio. Tanto es así que hoy por hoy el problema que existe entre China y Estados Unidos es comercial, pero a su vez también está la parte tecnológica de los chips, los microchips. Y se dice que los aviones, los F-35, tendrían partes de componentes hechos en China. O sea, ese es el problema también. Digo, y discúlpenme si me extendí un poco. Gracias, Jaime. No hay problema. Tiene la palabra Eduardo Patiño y se alista, por favor, Dumbairo Urrea. Adelante, por favor, Eduardo. Buenas noches. En primer lugar, pues felicitar al coronel Villamarín por su brillante intervención la noche de hoy, la cual nos complementa en conocimiento. Y en segundo lugar, pues de acuerdo a la pregunta, ¿qué debería o cómo debería proyectarse la OTAN de acuerdo a esta coyuntura geopolítica? Yo diría lo siguiente. No voy a hablar si Estados Unidos es decadente o no. Yo pienso que no está decadente. Pienso que hay un nuevo enfoque y una nueva agenda por parte de la administración Biden, que a algunos les gustará, a algunos no. Si Estados Unidos, ya con 3 empresas como son SpaceX, como es la empresa de Jeff Bezos, Blue Origin y Virgin Galactic, buscan ir a la Luna y viajar a Marte, no creo que estén decadentes. Antes, al contrario, están en una proyección espacial, aeroespacial gigante de primer orden, porque la nueva geopolítica es el espacio exterior, lo dijo Alvin Toffler. Ahora, yo digo que los retos para la OTAN son los siguientes. Primero, la OTAN debe ejercer presencia real en Ucrania, ocupar tropas de ocupación en Ucrania, para que los ucranianos se sientan protegidos. Segundo, que la OTAN y Estados Unidos envíen la flota al Mar Negro, a los Dardanelos, para así hacer un asedio sobre la península de Crimea. Tercero, ampliar la esfera de influencia en el Océano Índico, en el Pacífico y en el Atlántico Sur. Cuarto, crear nuevos bloques militares. Estos bloques militares pueden ser la OTPN, Organización del Tratado del Pacífico Norte, OTPS, Organización del Tratado del Pacífico Sur, y la OTIS, Organización del Tratado del Índico Sur. Bloquear empresas, especialmente dentro del sector financiero y bursátil, a las empresas rusas y las empresas chinas. Volver a la doctrina Reagan. ¿En qué consistía la doctrina Reagan? Crear guerrillas anticomunistas o guerrillas que fueran aliadas de Estados Unidos. Estas guerrillas deberían apoyar a los kosovos y a los uigures en China, y también a los tibetanos que buscan la independencia de la región de la República del Tíbet de China.
Del mismo modo, apoyar guerrillas ucranianas nacionalistas en caso de que los rusos invadan Ucrania. Recordemos que Estados Unidos en la década de los 80, con la administración Reagan, cuando apoyaron a los mujahidines, no estoy hablando de los talibanes, sino de los mujahidines, acordémonos que ellos, a través de los misiles Stinger, derribaban aviones y helicópteros soviéticos que volaban, especialmente MiG-21, MiG-23 o MiG-25, que volaban a Mach 2. Entonces, esto es muy significativo. Colocar misiles de mediano y corto alcance nucleares y no nucleares en la zona de Europa Oriental y también en el Pacífico. La Organización del Tratado del Pacífico Norte debería ser creada por Corea del Sur, Japón, Taiwán, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos. La Organización del Tratado del Pacífico Sur, organizada por Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Tailandia, Vietnam e Indonesia. Y la Organización del Tratado del Índico Sur, ser creada por, obviamente, Estados Unidos, esa es la que lidera todo eso, con Indonesia, Madagascar, Sudáfrica, Ceilán y la isla Diego García, que sabemos que hay una base aeronaval británica y estadounidense en la zona. De igual forma, fomentar la desobediencia civil en China y en Rusia, como por ejemplo en Hong Kong, en Moscú, para acabar con los regímenes autocráticos que hay en el área. De igual forma, y ya para terminar, involucrar a potencias emergentes contra China y contra Rusia, como son India, Israel, Arabia Saudita, Polonia, Sudáfrica, Indonesia, Malasia y Tailandia, para expandir el bloque geopolítico y que así poner en jaque a China y a Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Estoy apenado con mi general Vázquez porque se me subió la señal de mi general y lo pasé por alto antes de Eduardo. Entonces tenga la bondad, mi general, con las disculpas del caso. Tiene la palabra, mi general Vázquez. No, no se preocupe. ¿Me escucha bien? Perfectamente bien, mi general. Muchas gracias. Pues tengo un problema con el video que no me veo. Yo creo que es que el video lo tengo un poco dañado. Mi general, aquí lo estamos viendo bien. Ah, perfecto, perfecto. Yo soy que entonces que no me veo. Bueno, de la conferencia de hoy, de los puntos tratados, yo creo que aquí, geopolíticamente, en la política internacional, el gran beneficiado de este conflicto que hay ahí ahorita en Ucrania va a ser la China. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy no leí las declaraciones, pero sí por las noticias en la televisión oí que se trataron 3 puntos importantes o lo que dieron mediáticamente saber al mundo. Primero que China y Rusia le piden a Estados Unidos y a la Unión Europea abandonar sus intenciones de incorporar a Ucrania a la OTAN a su fila. Pero al mismo tiempo hubo 2 puntos en favor de China, que era rechazar el convenio de defensa de AUKUS en el mar Indo-Pacífico y reafirmar la soberanía china en Taipei. Esto lo reseñaron en la noticia, o sea que si China sí tiene puntos importantes a su favor, que esta reunión le permitió dar. Ahora, la gran interrogante es ver si China va a ir más allá del apoyo mediático y diplomático hacia Rusia. Y digo esto porque actualmente Ucrania y China tienen buenas relaciones comerciales. Ellos son socios comerciales importantes. Kiev es una pieza importante en la ruta de la seda de la China. Están en sus planes incorporarla. Yo creo que en este caso Rusia necesita más a China que China a Rusia. China cada día es más poderosa, más pragmática y tiene mucha más capacidad de presión. Y como vimos el año pasado en una de las conferencias, en los principios de la guerra, la mejor guerra, la que se gana, es la que no se pelea. Y China actualmente ha ocupado una gran parte del orbe del mundo sin necesidad de usar sus fuerzas armadas. Al mismo tiempo, a China no le convienen estos movimientos separatistas, como el de Crimea,
de Asia, ya que ellos tienen sus propios problemas en el Tíbet y en Hong Kong. Pues no les convendría a ellos apoyar un movimiento separatista en otra parte del mundo y al mismo tiempo ellos justificar o rechazar o hacer todos estos atropellos contra los derechos humanos que ellos normalmente hacen contra estos movimientos dentro del territorio chino. Entonces, la gran interrogante, como dije inicialmente, es: ¿le convendrá a China sanciones comerciales de la Unión Europea, o que es su segundo socio comercial, o de los Estados Unidos, por alguna intervención directa hacia Ucrania? Eso no está a la vista. Yo creo que a China lo que le conviene es que tanto Rusia como la OTAN se autodebiliten, a menos que estén en los planes de China en estos momentos inmediatos, no a largo plazo, sino a corto plazo, invadir a Taiwán. Entonces sí sería parte de un plan estratégico global. Y yo creo que los Estados Unidos y la Unión Europea van a tener que ceder un poco en la parte comercial hacia China para, de una forma u otra, evitar que sea un aliado importante de Rusia en el problema que hay con Ucrania. Y esto, por supuesto, ¿qué es lo que está buscando China? Y esto es lo que la expansión comercial, que es lo que siempre ha hecho China, es lo que estoy seguro que a la larga van a conseguir. Muchas gracias, esta es mi intervención. Muchas gracias, mi general. Iván Darío, no sé si tengas algo para exponer, porque veo, mi general, mi coronel. Mi coronel, usted tiene la palabra. Qué pena haberlo dejado de último. No, no se preocupe. Yo tengo solo una inquietud. Ya que esto es una situación tan tensa, ¿sería posible la opción de que Europa Oriental o Europa en general y los Estados Unidos dejaran de tener aspiraciones de extender la OTAN hacia Ucrania, a ver si Rusia desiste también? Entonces, porque esa es la justificación que da de no invadir a Ucrania. Me gustaría que mi coronel Villamarín de pronto pudiera responder esa inquietud. Muchas gracias, mi coronel. Finalmente, han llegado en el transcurso de la conferencia una serie de aportes que voy a permitirme leer para complemento de la conferencia y para la respuesta de mi coronel Villamarín. Tumbairo Urrea nos dice: usando su poder económico, tecnológico, productivo, especialmente China, invadiendo todos los mercados, y Rusia en la exportación de tecnología militar a países como Venezuela. Eduardo Patiño dice: China busca nuevos satélites del tercer mundo y que orbiten bajo su centro de gravedad. Rusia busca un espacio vital a la eslava, integrar a sus hermanos eslavos en un mismo espacio, así como encontrar una salida al Mediterráneo. Pero el que mucho abarca, poco aprieta, y la ambición rompe el saco. Así le pasó a Solimán II de Turquía. No pudo invadir Italia, ni Malta, ni Viena. A Hitler no pudo invadir ni Reino Unido, ni Noráfrica, ni la Unión Soviética, ni a Brezhnev. No pudo apoderarse de Afganistán. Claro que los empresarios estadounidenses están impulsando la carrera espacial. Elon Musk piensa crear colonias en Marte y Jeff Bezos hará vuelos a la Luna, así como SpaceX como Elon Musk. Me recuerda la carrera geopolítica entre Reino Unido y el Imperio Alemán en la Belle Époque. No se debe desestimar a China. Finalmente, la doctora Ethel Mediza, a quien le reiteramos la bienvenida, nos deja los siguientes aportes. Se podría decir
que hay una estrategia formalmente aliada. Europa, Asia y a un paso de todos los continentes. China ya es potencia desde el siglo XX. Los ataques contra Kabul, en Afganistán, reciente toma del estado de Talibán, fueron hechos con drones. Mi coronel Villamarín, excelente intervención, excelente conferencia. Creo que reiteramos el pensamiento de Jaime Congoles, de las clases, de lo que venimos a aprenderle aquí a mi coronel, lo cual primero lo felicitamos y segundo le agradecemos. Ya hemos hecho el repaso de todos los que quisieron intervenir y le dejamos a su merced la palabra para que nos dé las conclusiones y las respuestas a aquellos que hicieron preguntas. Por favor, mi coronel, adelante. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, y le presentamos como, en primera medida, el saludo y bienvenida de la doctora Etel. Este espacio es todos los días a las 6 de la tarde, o sea que 6 de la tarde de Colombia. Entonces, allá en su país el horario pues es un poco diferente, pero para que sepa que aquí tiene un espacio donde venir a escuchar temas de alto perfil intelectual y de preocupaciones por lo que pasa en el continente, en el mundo y en nuestros países. En segunda medida, frente a la pregunta o la sugerencia que hace mi coronel González de analizarlo, es que aquí la situación se llegó, como lo hemos dicho en algunos medios de comunicación, a que con cara gana Rusia y con sello pierde Estados Unidos o el mundo occidental. Y ahora este espaldarazo de hoy de China, que lo entendemos y lo discernimos de una manera compleja, es que también ya mostró las garras y sabe hacia dónde apunta. Entonces ya no es solamente la competencia entre Rusia y Estados Unidos para colocar espacio de control militar y de seguridad sobre Ucrania, sino que ya abiertamente China dio a entender que también hace parte de sus intereses y que va a estar encima de lo que ocurra para avanzar en su proyecto. Era obvio y se esperaba que en esa declaración o en esa reunión saliera más o menos ese mensaje, y así probablemente lo estaba viendo la Casa Blanca y sus asesores, porque pues allá no son ni tontos ni no saben qué es lo que pasa y tienen mucha más información que nosotros en todos los campos. Pero sí indica, para reflexionar un poco alrededor de la duda que nos plantea mi coronel González, es que si Estados Unidos y la OTAN no hacen nada diferente a enviarle armas a los ucranianos para que peleen su propia guerra y no toman unas acciones más decisivas en lo que es por lo menos Europa Oriental, donde tienen ya posiciones de la OTAN, para fortalecerlas, indiscutiblemente el señor Putin va a pensar que tuvo el espacio abierto y que se salió con la suya. De otra parte, si le demuestran que se le enfrentan más rápido, se va a buscar la forma de invadir con el cuento de que lo desafiaron. Entonces aquí la única opción que parece viable, que es de las que menos tienen, es un manejo diplomático dilatorio mientras se van tratando de aliviar las cargas y se va tratando de fortalecer más la defensa de Ucrania y desde luego la de Taiwán, porque si ocurre una cosa, podría ocurrir la otra. El gran paso que dio Estados Unidos de colocarle submarinos nucleares, o por lo menos anunciarle a Australia que va a tener los submarinos nucleares, es un golpe duro para esa geopolítica china. Lo mismo el anuncio de que le permite a Japón, después de todos los tratados que hicieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, ya por comenzar a desarrollar tecnología nuclear, eso más de lo que ya tienen, pues darle una capacidad superior. Eso también ayuda un poco a distensionar, pero queda la gran duda, si una solución de esas es simplemente
la prolongación de una agonía. Hay una realidad geopolítica y toca trabajar sobre esa, porque actúen o no actúen los occidentales o la OTAN frente a Rusia en Ucrania, Rusia sí va a actuar y está esperando que el tiempo le favorezca y que todo lo que está prefabricando de pruebas le produzcan resultados. Algo en menor escala lo hizo Rafael Correa con Colombia. Comenzó desde antes de que inclusive cayeran los computadores de Reyes a decir que el problema era Colombia con la fumigación, y logró que una corte internacional le obligara a Colombia a no fumigar en el sector fronterizo. Y después las FARC hicieron lo mismo en Cuba, pero hayan preconstituido un poco de pruebas que no eran ciertas, que se estaba envenenando la naturaleza, que estaba afectando a las comunidades agrícolas, y es el mismo argumento que manejaron las FARC. Entonces aquí vemos que el señor Putin muy hábilmente ha trabajado una estrategia que la ha construido durante más de 20 años y que el mundo hasta ahora está reaccionando frente a eso. Entonces queda esa evidencia que hagan o no hagan los de Occidente, el señor se va a meter a Ucrania, que no es su objetivo principal, es el medio que le permita controlar todo ese bloque geopolítico. Y lo mismo a China le podría dar la patente de corso para actuar. Entonces habría que pensar en otras soluciones diplomáticas de dilatación mientras se mejoran las posiciones militares y de capacidad de reacción. Podría ser, no es la palabra final que le estamos dando, pero parecería que es la opción más indicada en este momento. En cuanto al ejercicio académico, pues escuchándolos a todos ustedes, sí hay una sensación de la dificultad que tiene Estados Unidos. No tenemos toda la información ni el acceso al Pentágono, eso no lo tiene nadie distinto a ellos, pero pues lo que publican los medios y los analistas y lo que uno intuye es que sí hay dificultades complejas dentro de Estados Unidos para manejar la política exterior, que la misma Unión Europea o la OTAN más específicamente no tiene una concitación de ideas interna, lo cual permite que el señor Putin esté aprovechando esa circunstancia. Ya fue el señor Boris Johnson a hablar con Ucrania, estuvo por allá cerca, la próxima semana va a ir Macron, y a él le conviene todo eso, porque lo está posicionando ante el mundo, le están dando la cámara de que él es una potencia de igual a igual. Puede que, como lo dice mi general Vázquez, es muy cierto, no tenga todavía la capacidad para hacerlo, pero lo está demostrando y está generando toda la desazón que hay. Armar guerrillas en todo el mundo, pues es una solución aparentemente práctica, pero es que los costos que tienen los países en atraso por ese tipo de violencia y ese tipo de acciones son muy grandes, y entonces es un tratamiento tercermundista que tampoco lo merece ningún pueblo, menos el de Ucrania ni el de Taiwán, que podría ser una solución en caso de que las cuestiones se compliquen, pero hay que mirar que Estados Unidos y la Unión Europea, en especial el Reino Unido, Alemania y Francia, que son los que mueven la maraca fuerte, con el apoyo de Japón, de India, tienen que estar diseñando cosas mucho más grandes para mostrarle los dientes y pararlos. Parecería ser que aquí la fórmula más práctica que queda es la famosa fórmula del matón de barrio. El matón de barrio no lo convencen ni con enviándole la trabajadora social, ni enviándole la patrulla del policía que todos los días va y requisa y el tipo vuelve y sale, sino es pegándole un garrotazo igual a lo que él hace y tratándolo con la misma dimensión. Entonces, sí, ya esos 5 o 6 países que tienen poder, y metiendo a India y ojalá Pakistán en el baile, le dicen que le van a colocar una base nuclear o alguna cosa así de poderosa al frente, de pronto le aplicaría lo que ellos mismos llamaban de la detente en la época de Khrushchev. Lo demás es incierto, pero sí necesita medidas más contundentes para que Rusia sienta que no tiene la patente de corso, y China también sepa que no puede estar haciendo ese tipo de alianzas de amedrentamiento, porque están jugando con la seguridad del mundo y están jugando con la economía y con todo lo que puede deteriorarse por esos problemas. Son análisis que tendrían muchos más puntos de debate, pero nos parece por ahora que es la opción más práctica. Bueno, para finalizar, entonces agradecerle a Café Don Manolo, que nos permite este espacio todos los días, invitarlos nuevamente a que el lunes por la mañana a las 7:30 continuamos con la memoria histórica. Tendremos el análisis de la operación en la que murió el cura Camilo Torres, y el lunes por la noche estamos pendientes de un par de confirmaciones, pero tenemos temas interesantes.
El martes viene el señor Arraul de Chile, que es asesor del almirante Arancibia, uno de los constituyentes, y nos va a contar aquí descarnadamente cómo está la situación en Chile, cómo se visualiza el triunfo del señor Boric y cómo se visualiza hacia dónde va la constituyente con base en la experiencia directa que él tiene allá para abrirnos los ojos de lo que nos puede pasar. Entonces, una feliz noche para todos y que Dios nos bendiga. Mi coronel Alarcón, ¿qué iba a decir? Yo iba a decir, mi coronel, una preguntita antes de que termine, una pregunta muy sencilla. Hágale, mi coronel, que ya tengo... Mi coronel Villamarín, muy sencillo. ¿Rusia sin China resistiría una confrontación a Occidente? No, no la resiste. Pues es difícil decir que sí o que no, porque uno no conoce. Rusia está muy bien armada y ha sido su potencial siempre. Pero el punto es que Rusia aprovecharía para armar el infierno, es allá. Es que esa es la complicación. Entonces, al armar el infierno allá, se volvería como un ejemplo de que necesitamos de que venga el mundo a apoyarnos y le daría la razón a China para intervenir. O sea, Rusia no se saldría de su entorno que quiere formar porque no tiene la capacidad de hacerlo todavía, no tiene la fuerza naval para ir a armar combates en otro lado y por eso se descarta que traiga bases militares estratégicas a Latinoamérica. Pero sí podría armar un infierno en Afganistán, por ejemplo, en Kazajistán, en Bielorrusia, en Ucrania, en la misma Georgia que la tiene en la mira. Y hay un punto que casi nadie le pone cuidado, que es Nagorno-Karabaj, donde ya se metieron y terciaron a favor de los armenios para poner a Turquía contra la pared y a la Unión Europea, que con la OTAN hace parte de Turquía, para bloquearla por ese lado. Entonces, no tendría la capacidad para combatir fuera del mundo, fuera de su mundo, pero sí para armar un infierno en ese sector, de tal manera que obligaría a esa que Estados Unidos pelee un principio de la estrategia. Peleé en mi campo y lo obligo a pelear aquí y sería complicado. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. La doctora Ethel nos ha dejado un último aporte y dice, yo insisto con lo ocurrido en Afganistán. 20 años con soldados allí. Se rindieron y entregó el gobierno a los talibanes. A nivel internacional fue repudiado por no hacer nada. Tampoco envió rescate a sus soldados. Absolutamente nada. Ese es el último aporte de la doctora mi coronel. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a la doctora. Y claro, es que las situaciones son distintas allí porque Afganistán era un país gobernado por unos extremistas islámicos y unas guerras de guerrillas muy pequeñas en las cuales a ninguna potencia le ha convenido en la historia meterse. Pero aquí ya hablaríamos de una confrontación con fuerzas iguales, con grandes movimientos de artillería, de tanques, de aviones y la amenaza latente de la fuerza nuclear, o sea, a nivel al que no se llegó. O sea, Afganistán podría ser una nueva versión del Vietnam y un muy mal manejo político de los 4 presidentes que desperdiciaron los triunfos militares por colocar unos señores civiles que no tenían la menor idea de estrategia a manejar problemas militares en un teatro de guerra. Que eso mismo lo había denunciado el general Sánchez en su famoso libro que cuestionó lo sucedido en Irak cuando le colocaron a unos señores civiles a dirigir las operaciones allá en la era Bush. Y esto se repitió muy concretamente en Afganistán durante los 20 años, ya que estos civiles de Estados Unidos no entendían que a esta gente había que meterle en cintura y lo que hicieron fue tolerar la corrupción y con toda esa corrupción se enriquecieron algunos, otros se dedicaron al narcotráfico, que es muy fuerte, otros al tráfico de armas y otros a financiar los yihadistas. Conclusión, los que supuestamente del poder eran amigos de Estados Unidos se fueron de Afganistán a vivir a Europa y Estados Unidos. Los que los ayudaron, algunos ya han salido, otros no. Y la gente que no tenía nada que ver en el baile quedó a expensas de los yihadistas, los narcotraficantes y los traficantes de armas y contrabandistas que son especialistas en el país, con una cantidad de tribus y de señores de la guerra, se quedaron allí. O sea que el escenario era diferente, pero sí, en medio de ese escenario, Rusia
puede armar un infierno en esos otros países que terminan en el TAN y para atacar a India, por ejemplo, que es el collar de perlas de Estados Unidos allá, y eso le daría al Everest y a China para que se metiera. O sea, por donde uno mire, armar un infierno es de pronto también parte de la estrategia que podría tener el señor Putin. Muchas gracias, mi coronel. Estamos a sus órdenes. Bueno, pues ya sí, no les quiero quitar más tiempo, son prácticamente las 8 de la noche en Colombia. Entonces agradecerles y como siempre invitarlos a que nos sigan acompañando y que sigan ayudando a construir todo este proyecto de pensamiento político estratégico para tener ciudadanos que piensen como estrategas y que tengan mentalidad de estadistas. Una feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Gracias, mi Buenas coronel noches. Villamarín. Muchas Muy gracias. buena noche para todos. Gracias, coronel, muy amable. Buenas noches Muchas para gracias y todos. felicitaciones. Excelente exposición. Un buen descanso, muy buenas noches. Mi coronel Villamarín, cuando